Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La fuente de poder que cumple la obra de la salvación de Dios. Hermanos, mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre quién es la fuente de poder que cumple la obra de la salvación de Dios, debemos tener la fe del publicano que oró: «Oh Señor, soy pecador». Los miembros de Sión siempre debemos dar gracias y regocijarnos por la gracia de la salvación que hemos recibido, mientras corremos con fuerza hacia el reino de los cielos, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es la fuente de poder que permite que se lleve a cabo la obra de la salvación? Encontremos la respuesta en Éxodo capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: «Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Durante su viaje de 40 años por el desierto, tuvo lugar una asombrosa obra de Dios en la batalla contra Amalec. Moisés puso a Josué al frente de la batalla, y Josué dirigió al ejército israelita en la batalla contra los amalecitas. La batalla fue encarnizada. En un momento, ganaban los amalecitas, y en otro, ganaban los israelitas. Esta situación se repetía una y otra vez. Aunque un líder tuviera un excelente liderazgo y grandes estrategias de combate, había una razón definitiva por la que los israelitas eran derrotados. ¿Cuál era la razón? Era porque Moisés bajaba las manos en la cumbre del collado. Los israelitas perdían impotentes sin importar la estrategia o táctica que usaran, o sin importar con cuánta valentía lucharan. Y nuevamente las cosas cambiaban, y los israelitas ganaban. ¿Cuál era la razón? Cuando miraron hacia la colina, Moisés alzaba sus manos. Cuando Moisés alzaba sus manos, los israelitas ganaban, y cuando Moisés bajaba las manos, los israelitas perdían. A través de esto, debemos pensar cuidadosamente en nuestra relación con Dios hoy. Aunque tengamos un líder que sea sabio, brillante e inteligente, ¿qué sucede si Dios no nos ayuda en nada? ¿Puede cumplirse la obra de la salvación? Por supuesto que no. Cuando Moisés alzaba las manos, Israel podía ganar la batalla con la ayuda de Dios. La victoria no dependía de ninguna manera de las habilidades de Moisés, Josué o el ejército israelita. El resultado de la batalla entre los israelitas y los amalecitas dependía únicamente de si Moisés levantaba o bajaba las manos. Aunque las personas se unan y hagan mucho esfuerzo, si Dios no dirige la obra de la salvación, ¿creen que la evangelización mundial
se puede lograr sin la ayuda de Dios? Es definitivamente imposible. Como en el caso de Josué y el ejército israelita, la ayuda y el apoyo de quien necesitamos definitivamente en esta época, necesitamos absolutamente la ayuda de Dios, las oraciones de Dios y el ánimo de Dios. Sin esto, la evangelización mundial nunca se puede lograr. ¿Por qué Dios nos mostró la historia pasada? Fue para hacernos saber que todas las obras del Antiguo Testamento son una sombra que ciertamente se cumplirá en esta época. Sin importar lo valeroso que haya sido Josué, cada vez que Moisés bajaba las manos, no podían ganar, aunque hubiera cientos o miles de valientes soldados. De la misma manera, ahora que estamos llevando a cabo la última obra del Evangelio, siempre debemos recordar a Dios, que es la fuente de todo poder. Veamos Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó, y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Durante su viaje de Egipto a Canaán, la tierra que fluía leche y miel, el mayor obstáculo para los israelitas era el Mar Rojo. El Mar Rojo es muy profundo. También es muy ancho de extremo a extremo. Pero ya que Dios estaba con ellos, ¿qué pasó con el Mar Rojo que parecía demasiado ancho y profundo para cruzar? Se dividió instantáneamente, lo que permitió a todos los israelitas cruzarlo como en tierra seca. El Mar Rojo era un gran obstáculo que los israelitas no podían superar antes de que Dios los ayudara. No podían hacer nada para cruzar el mar. Pero ¿qué sucedió cuando Dios los ayudó y acompañó? El Mar Rojo ya no era un obstáculo, sino que se convirtió en un atajo. Este atajo ayudó a los israelitas a cruzar fácilmente el mar y destruyó a todos sus enemigos a la vez. El Mar Rojo se convirtió en una herramienta importante para su salvación. Cuando cruzaron el Mar Rojo, no fue Moisés quien cumplió la obra, ni fue la vara de Moisés, ni los israelitas. Aunque toda una generación, una tras otra, se hubiera dedicado a extraer toda el agua del Mar Rojo hasta el cansancio para convertirlo en tierra seca, no se habría podido lograr.
no es una tarea que pueda realizarse simplemente con grandes esfuerzos. Es imposible. Sería completamente imposible con la habilidad humana. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado cuando Dios lo hizo? Los israelitas retrocedían sin saber qué hacer. ¿Pero qué sucedía cuando Moisés alzaba las manos? ¿Acaso no tenían un gran poder para volver a someter a todos sus enemigos? Hermanos, donde quiera que estemos, si Dios está con nosotros, los obstáculos ya no serán considerados obstáculos. En cambio, el obstáculo se convierte en una herramienta que nos ayuda y protege. Podemos ver muchas de estas obras en la Biblia. Los líderes de cada tribu deben de haber pensado, ¿cómo podemos trasladar una población de más de 3 millones de personas, todas nuestras pertenencias y los rebaños de vacas y ovejas al otro lado del mar? Cruzar el Mar Rojo no era una tarea sencilla. Sin embargo, cuando Dios los ayudó un poco, se convirtió en una tarea muy fácil. Y todos los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo con seguridad en poco tiempo. Podemos encontrar esta asombrosa escena en Éxodo capítulo 14. Hermanos, en esta época, si pensamos que somos los que cumplimos todo, el Evangelio será muy lento. No tendrá éxito. Con esa mentalidad, el Evangelio no saldrá bien. Esta es la forma en que Dios lo diseñó. El Evangelio marchará bien si entendemos correctamente a Dios, reconociendo su omnipotencia y pidiéndole su ayuda. Todo se hará según la voluntad de nuestro Padre y nuestra Madre. Dios nos concederá todo lo que necesitemos para predicar el Evangelio a todas las naciones. Dios mira nuestra fe y permite que el Evangelio crezca de acuerdo con nuestro entendimiento. Grabemos esta enseñanza siempre en nuestro corazón. El éxito del Evangelio no depende de que cierto misionero o pastor sea enviado a un lugar en particular. Es Dios quien dirige el Evangelio. Incluso la vara de un pastor ordinario puede recibir un gran poder para dividir el Mar Rojo si Dios lo hace. Creámoslo absolutamente. ¿Quién es la fuente de todo el poder? ¿De dónde viene? Viene de Dios. Dado que Dios nos confió una misión, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y ejecutar la obra de Dios con diligencia. Ya que Dios nos dijo que prediquemos, simplemente tenemos que ir y avisar a la gente diciendo, esta es la palabra de Dios. Entonces debemos dejar el resto a Dios. Aunque Josué hubiera fabricado armas poderosas, o se hubiera equipado con ellas, y hubiera ido a la guerra con un gran número de soldados, ¿qué le hubiera sucedido a Josué o al ejército israelita si Moisés bajaba las manos? No habrían ejercido ningún poder. Solo Dios puede ayudarnos. Sin la ayuda de arriba, ninguna obra de salvación puede avanzar. ¿Acaso no podemos entender esto claramente a través del viaje de 40 años de los israelitas en el desierto hace 3500 años, así como lo que está sucediendo en esta época? En todo lo demás en nuestra vida, es intrascendente si lo olvidamos o lo descuidamos. Sin embargo, siempre debemos recordar a Dios y sus palabras en todas las circunstancias, y nunca tener la mentalidad equivocada pensando, yo lo hice. Si Josué hubiera dicho, yo soy el que está logrando la victoria en la guerra contra Amalek, y desde ese momento Moisés bajaba los brazos y se ponía firme y decía, está bien, Josué, ve con el ejército e intenta luchar nuevamente contra Amalek. ¿Cuál habría sido el resultado? Ellos nunca hubieran ganado esa guerra. Hermanos, debemos pensar detenidamente de dónde proviene el poder de la salvación. No es del método o el poder del hombre. Todos somos pecadores. ¿Con qué poder, como pecadores? ¿Podemos guiar a la salvación a otros pecadores que luchan con el pecado?
Solo los que están vestidos con el justo poder de Dios pueden guiar a muchos otros pecadores a la salvación. Si nos olvidamos de Dios, tratando de llevar a cabo el Evangelio con nuestra propia habilidad, nunca podremos lograrlo, sin importar el método, los medios o las herramientas que utilicemos. Podemos confirmarlo una vez más a través del incidente del Mar Rojo. Con respecto a esto, veamos la enseñanza de Números, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué sucederá? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hay muchas lecciones importantes que aprender del incidente de la serpiente de bronce. Cuando los israelitas miraron a la serpiente de bronce, vivieron. Sin embargo, adoraron neciamente a la serpiente de bronce 800 años, casi 1000 años, hasta la época del rey Ezequías. ¿Por qué adoraron a la serpiente de bronce? Pensaron que la serpiente de bronce los había salvado. Hermanos, así es como se cae en el error. Cuando se olvidaron de Dios y siguieron solo lo que era visible a sus ojos, empezaron a caer en el error. Contrariamente al mandamiento de Dios, hicieron ídolos, lo cual no le agradó a Dios, y comenzaron a adorarlos. Cuando los israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas, ¿vivieron porque la serpiente de bronce tuviera algún poder para curarlos? Claro que no. Entonces, ¿cuál fue la fuente de poder que los sanó? No fue la serpiente de bronce en sí, sino la palabra de Dios, quien dijo: y cualquiera que mirare a ella vivirá. ¿Acaso no llegaron a vivir todos los que miraron a la serpiente de bronce, obedeciendo la palabra de Dios con fe? Al final, detrás de toda obra de salvación, ¿quién estuvo ahí? Dios siempre estaba ahí. El ejército de Josué derrotó a los amalecitas en batalla. Moisés dividió el Mar Rojo con su vara, y los israelitas fueron sanados después de ser mordidos por serpientes venenosas. Estos eventos nos permiten entender que siempre fue la mano de ayuda de Dios detrás de escena, lo que logró estas obras. Habiendo confirmado este hecho, ¿en quién debemos confiar para nuestra salvación en esta época? Si confiamos en un hombre, una situación o alguna condición, terminaremos nuestro camino de la fe quejándonos siempre, como los israelitas. Mientras llevamos a cabo el Evangelio, podríamos ser imperfectos en muchas áreas y enfrentar impedimentos que nos obstaculizan. No obstante, ¿quién es el que nos dijo: estaré contigo siempre hasta el fin del mundo? Dios puede hacer que incluso un obstáculo desafiante no sea un obstáculo, y puede convertirlo en un instrumento que nos ayude. Dios Todopoderoso, que tiene este poder, ahora nos está ayudando. Debemos comprender que Dios es la fuente de la salvación y que su poder nos ha sido concedido porque ha estado levantando sus manos por nosotros. ¿No deberíamos grabar esta comprensión siempre en nuestros corazones, dando gloria y gracias a Dios? Para advertirnos sobre este asunto, Dios nos dio una enseñanza en Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Moisés dijo que nunca debemos olvidar a Dios. Una de las enseñanzas fundamentales que debemos aprender del viaje de los israelitas en el desierto es nunca olvidar a Dios. Cada vez que enfrentaban un obstáculo, oraban a Dios con todo su corazón para recibir su ayuda. Prometían dedicarlo todo a Dios y sus oraciones eran respondidas. Sin embargo, una vez que Dios resolvía su dificultad, sus corazones cambiaban. Incluso antes de terminar su oración diciendo gracias, ya estaban murmurando y quejándose de otra cosa. Hermanos, nunca debemos olvidar a Dios. ¿Por qué hemos venido a este planeta Tierra, siendo vestidos de la carne? ¿Cuál debe ser el propósito de nuestra vida en la Tierra? ¿A dónde iremos después de esta vida en la Tierra? ¿Y cómo será nuestro futuro? ¿No es cierto que solo podemos recibir respuestas a estas preguntas cuando recordamos a Dios? Por esa razón, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios enfatizó: «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios». Versículo 12. «No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente». En otras palabras, cuando todo te vaya bien. Versículo 14. «Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios». Cuando las cosas marchan bien, la gente piensa, cuando nosotros mismos planeamos todo y nos ayudamos mutuamente, todo sale bien. Se olvidan totalmente de Dios. Nunca piensan en dar gracias a Dios. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 8 Dios advirtió: «Cuídate de no olvidarte de Dios». Si nos olvidamos de Dios, ¿cuál es el significado de nuestra vida de la fe? No tiene sentido. Echemos un vistazo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 nuevamente. «No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y ¿qué? Probándote, para a la postre hacerte bien». Cuando Dios los colocó en diferentes situaciones, se olvidaron de Dios en cada ocasión. Cuando se les dio un buen ambiente, se olvidaron de Dios una y otra vez. Por eso Dios a veces les hizo sufrir de hambre. Los condujo por el desierto seco y los puso en la situación de ser perseguidos por Faraón, rey de Egipto, y el ejército egipcio. Si Dios hubiera abierto el Mar Rojo antes de tiempo, no habrían huido con tanta ansiedad. ¿Cuál fue el propósito detrás de cada situación que Dios les dio? Fue para humillarlos y probarlos. Probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: «Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza». Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios nos creó a los seres humanos. Dios conoce mejor la naturaleza y características de la humanidad. Dado que Dios sabe lo que sucederá, dijo: «Cuando tu oro y tu plata se multipliquen y todo marche bien, en ese momento no te olvides de Dios». De hecho, estamos en esa situación ahora mismo. El año pasado, se establecieron numerosas siones en todo el mundo bajo las bendiciones de Dios. Nunca debemos olvidar quién permitió tales bendiciones. Mientras vivimos bajo la abundante bendición y gracia de Dios este año, debemos considerar a quienes aún no son parte del redil y guiarlos rápidamente por el camino de la salvación. El corazón de Dios se entristece cuando pensamos que cumplimos la obra del Evangelio con nuestra propia habilidad. Hasta ahora, Dios bloqueó todo daño hacia nosotros, nos protegió de todo lo que iba a ser un problema.
y creó un camino de un lugar que consideramos como un obstáculo, y nos hizo pasar con seguridad. Pero a menudo pensamos que lo logramos con nuestra propia habilidad. ¿Qué pasa si Dios deja de brindarnos su ayuda y dice, hazlo todo con tu propia habilidad? Enfrentaremos muchos problemas. Dios habita en Sión. No solo Dios Padre, Dios Madre también habita aquí. Nuestro Dios Elohim dirige el Evangelio y nos anima y fortalece cuando estamos cansados. ¿No es por eso que podemos llevar a cabo con gracia la misión de predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra hasta ahora? Todo fue hecho por el poder de Dios, no por mi habilidad. Así que, por favor, permítannos ser los hijos de Sión que pueden cumplir diligentemente la obra de Dios. Con este tipo de oración al Padre y a la Madre, llevemos a cabo la obra del Evangelio también este año. A los que piensan que han logrado todo con sus propias habilidades, Dios dijo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios dio y permitió todo, y abrió el camino a los israelitas para vencer cuando lucharon. Cuando se encontraron con luchas aún mayores, Dios resolvió el problema convirtiendo los obstáculos en instrumentos para ayudarlos, a fin de que pudieran superar todos los desafíos. ¿No es eso lo que pasó durante su viaje de 40 años en el desierto? Habiendo aprendido de los israelitas, los que caminamos en el desierto de la fe, no debemos olvidar a Dios en ningún momento. Pensamos, ¿cómo se puede predicar el Evangelio a un lugar extremadamente frío como Alaska? Es asombroso que hasta los esquimales reciban la verdad y vengan a Sión. ¿No es realmente asombroso que el Evangelio haya llegado tan lejos? Ahora las Siones se han establecido en las altas montañas, como el pueblo de Sertún en el Himalaya y otros pueblos de mayor altitud. Antes, nunca imaginamos que el Evangelio sería predicado en lugares tan remotos. Simplemente pensamos, ya que dice Samaria y hasta lo último de la tierra, el Evangelio se completará después de predicar a algunas tribus y pueblos. Pero Dios llevó nuestros pasos a esos lugares, permitiéndonos llevar frutos sin importar dónde, mientras los hijos de Dios estuvieran allí. No podemos dejar de agradecer a Dios. La fuente de todo poder no es la capacidad de un individuo. El poder se libera solo cuando Dios abre el camino. Aunque los brazos de Josué eran fuertes y tenía una estrategia valiente, solo cuando Moisés levantó las manos, fueron capaces de ganar la batalla. No lo olvidemos jamás, y pidamos ayuda a Dios para predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra, orando. Padre y Madre, por favor ayúdennos, y estén con nosotros. Sin su ayuda no podríamos vaciar el agua del Mar Rojo aún después de miles de años. Pero cuando Dios lo hizo, se abrió un camino en cuanto Moisés extendió su mano, y lo que se consideraba obstáculo se convirtió en atajo. Hoy también ayúdennos, Padre y Madre. Por favor, acompáñennos, ya que prometieron estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Por favor, quédense con nosotros hasta el final, e incluso en el eterno reino de los cielos. Por favor, dennos poder y fuerza. De este modo, hagamos la obra del Evangelio orando fervientemente en todo momento. Confiemos únicamente en nuestro Padre y nuestra Madre para todas las cosas, esperando que todos sigan la guía del Padre y la Madre al cielo. Con alegría y obediencia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.